Ave María Purísima. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen de Cacupé, Santa Elena, Santa Rosa, Santa Lucía, María Auxiliadora, Divina Misericordia, Santa María de la Merced, San José, Divino Niño Jesús, Virgen de la Dulce Espera, Rosa Mística, San Judas. Proyectos de Marta, Adriana, Ricardo, Nara, Diego, Gustavo, Ana. Cirugía, Fabio, Verónica. Conversión de Eber, Oscar. Viaje, Silvina. Juicio, Finiquito. Salud física y espiritual, Valeria, Manuel y familia, Alex y familia, familia Torales Galeano, Cañete Mereles, Ruiz Díaz Paoli, Eleuteria, Luis, familia Fleitas Ruiz, Matilde y familia, Desli, Emma, Ramón, Eulalia, Eva, Gladys, Tomasa, Claudelino, Osvaldo, Rosalís, Edgar, Jesús, Mercedes, familia Sanabria Mesa, Sosa y Barrola, Ramón, Juana, Nilda, Josefina, Miriam, familia Cardoso Sosa. Difuntos: Gerardo, Gudelia, Juan Ramón, Modesto, Valeriano, Eusebio, Aldo, Francisca, Ezequiel, Gabriel, Mirna, Arsenio, Vicente, Gabriel, Antonia, Fernando, Pablo, Enrique, Julián, José, Inocente, Horacia, Rufina, Antonino, Seferina, Celestina, Avelino, Floriana, Hortensio, Seferina, José María, Nicolasa, Pedro, María, Ricardo, María Francisca, Ramón, Marciano, Ramona, Arsenia, Claudio, Mirta, Francisco, Blácida, Hilario, y por todas las almas del purgatorio. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera te gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que seas, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste y simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste y simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mi
mi brazo sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Y bueno, como todos los miércoles nos encontramos para celebrar nuestra Eucaristía. Y en vivo y en directo, muchísima gente que nos está acompañando por nuestro primer canal que tenemos, ¿verdad? Y que ahora, gracias a Dios, después de mi cumpleaños que fue el domingo y que muchos de ustedes participaron también, ya vamos a poder comprar una innovación, vamos a hacer, ¿verdad? Que es el famoso plasma, que más de 58 millones de guaraníes cuesta, pero con la ayuda de todos, así con estas celebraciones, con la participación, todos así fueron aportando algo y fueron ayudando. Así es que ya en esta semana ya estamos haciendo todos los trámites para que podamos ir mejorando también. Y la gente que nos ve y nos acompaña también, muchísimo querían estar ahí con nosotros porque siempre nos acompañan a través de la Eucaristía. Así que agradecemos al Señor y todavía, toda ayuda es bienvenida todavía. Así es que no hay que se cerró todavía la cuenta del banco, ¿verdad? Está abierta todavía. Bueno, y hoy queremos justamente agradecer al Señor por la vida que cumplen años Elsa Sánchez, Blanca Aveiro, Marta Ayala Molas, Carlos Bello, Concepción del Río, Carmen Sacur. Bueno, todas estas personas que tenemos aquí, hay más personas, ¿verdad? Evidentemente que siempre nos ayudan y rezamos por todos ellos. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu vereko ñamde yara ore por Yahu vereko ñamde yara ore por Yahu vereko Jesucristo ore por Yahu vereko Jesucristo ore por Yahu vereko ñamde yara ore por Yahu vereko ñamde yara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios habita en su santa morada. Él congrega en su casa a los dispersos. Él dará poder y fortaleza a su pueblo. Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí,
trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro les resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas, y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Palabra de Dios. Glorifiquen al Señor, nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo eres, Señor. Dios nuestro. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que lo alaban, su nombre clamaban al Señor, y él le respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios le hablaba desde la columna de las nubes, y ellos observaban sus mandamientos, los preceptos que le había dado. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor, nuestro Dios, y adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Santa Elena. Bueno, y visto que hay un nuevo sagrario, un fuerte aplauso para ustedes aquí. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, veo que hay progreso aquí en esta comunidad entonces, ¿verdad? Bueno, eso es lindo. El poder siempre mejorar la casa de Dios. Y además, linda arquitectura, ¿verdad? Muy hermoso. Bueno, felicitaciones. Y a las personas que ayudan, ¿verdad? A las personas que miran un poco y hermosean nuestro lugar de encuentro para alabar y bendecir a Dios, porque ese es nuestro objetivo siempre. Así es que felicidades a la comunidad. Bueno, y fíjense lo que acabamos de escuchar con el Evangelio y sobre todo con esta primera lectura también, la palabra de Dios, lo que nos dice. Estamos haciendo toda una seguidilla de pensamientos y de reflexiones que nos invita siempre a un compromiso. Desde el Evangelio lo que tenemos que tomar principalmente es aquí el valor de lo que estamos haciendo. El valor de lo que estamos haciendo. Porque algunas veces nosotros no pensamos. Algunas veces hacemos casi como por una cuestión mágica. Algunas veces hacemos simplemente por rutina y eso se llama un rito. Y de esos detalles tenemos que estar muy, muy atentos. Porque algunas veces también nos desanimamos. O sea, nos quedamos un poco y decimos, bueno, ya estoy cansado, ya no me quiero ir más, etcétera. ¿Por qué? Y porque, como dice el Evangelio, tal vez no encontramos y no vemos que sea como este gran tesoro. ¿Será que nosotros encontramos, aquí dice, un hombre encuentra este tesoro escondido? ¿Será que nosotros ya hemos encontrado este tesoro en nuestra vida y por eso somos capaces de caminar y de buscarlo? Cuando lo encuentra, dice, lo vuelve a esconder. ¿Qué quiere decir lo vuelve a esconder? Quiere decir que lo que quiere es seguir hurgando, seguir buscando más y más. Porque entre nosotros también hay mucha gente que dice, Shei Guapa hoy, por el hecho solamente de una vez, dos veces, o si no incluso escuché mucha gente que me dice, padre, cuando yo era chico, era monaguillo del padre, del sacerdote, me iba a la capilla, me iba a la parroquia, me iba en el colegio. Así entonces ahí ya hay Guapa hoy. A ustedes cuando andas a ver la misa, no me voy más. Pues si llegó a mamá. Ya a cumplipama a cueñan de Yarandi. Ese quiere decir que no entendió nada. O sea, todo el tiempo que estuvo ahí, estuvo al cohete. Como decimos nosotros, al pedo. No entendió nada. ¿Por qué? Justamente, dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Si uno encuentra el tesoro escondido, cada vez más lo comienza a hurgar y a buscar, porque ese tesoro escondido vale mucho más de lo que él piensa que ya encontró, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. ¿Por qué? Y porque aquí él seguirá buscando y ese tesoro que había encontrado lo llevará a su propia vida. Y el segundo lo vuelve a comparar de la misma manera, ¿verdad? Se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas. Entonces la vida cristiana tiene que ser como ese negociante. Algunos y vale la negocio y me lo venden a las cosas. Hoy me hace pa caramelo que cosa ya vende cuá. Pero hoy a ver ya puedo tallar y nada, ya puedo pegar, ya vamos a vende cuá yo. Bueno, para construir algo. Pero ¿será que así también nosotros,
sabemos, entre comillas, vender verdaderamente todo, pero desde la palabra de Dios. O sea, somos buenos negociantes con el tesoro y la gracia de Dios. ¿Será que nosotros somos capaces? ¿Se acuerdan que yo una vez les hice un desafío aquí a ustedes? El próximo miércoles todito me tienen que traer uno más, le dije. Y creo que al miércoles siguiente me trajeron uno más. Pero el otro miércoles, 2 güey más. 15 días llegué a monte más. O sea que la vende. Y yo le dije que había 2 cosas. La otra frase, ¿cuál era? El famoso chato cure. Entonces va la primera vez y todo bien. Vamos a ponerla ya de alianza. Pero para el segundo miércoles ya chato cure más. Si te he visto no me acuerdo. Así que ya pues lleguita a ver chato vea. Pero ni que la chato cure y que deje. Sino que verdaderamente que lo que dice aquí. ¿Será que encontramos? Porque solamente si vos encontrar ese tesoro que vale mucho, vas a ser capaz después de despojarte de tantas cosas para venir a buscar al verdadero tesoro, al verdadero Dios. Y esto es lo que mueve el corazón del hombre. Porque si nosotros no encontramos el tesoro verdadero, vender todo significa despojarte de las cosas superfluas, de las cosas que no te van a ayudar a crecer como persona. Entonces quiere decir que vos estás jugando como a 2 aguas. Jesús, Dios, pero está también mi comodidad y mi seguridad. Y entonces eso lo tenemos en cuanto a una vida personal, de la búsqueda, porque esto es una búsqueda, el que siempre busca, el que quiere, ¿verdad? El mismo domingo el Evangelio nos hablaba, el que busca, encuentra, al que golpea se le abrirá, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, queridos hermanos, eso es lo que nos está queriendo decir, nos está llamando a nosotros a una convicción profunda, y eso en todo sentido, ¿verdad? Miremos un poco ahora del sentido espiritual. ¿Cómo sería del sentido espiritual? La búsqueda de lo que somos nosotros, quién soy yo, cómo me comporto yo, qué es lo que estoy buscando de mi vida. Yo normalmente, porque ahora siempre tengo también el encuentro y no quiero perder eso, siempre hago así con los jóvenes, también la catequesis, directamente yo le hago la catequesis, ¿verdad? Les preparo un poco a los jóvenes para la confirmación. Y muchas veces no es fácil con los jóvenes, no es fácil. Creo que le dijo a usted también, pero él todavía no hizo nada su confirmación, ¿verdad? Ya hizo. Pero ¿hizo esa vez o no? Esa vez creo que no hizo, ¿o sí? En Betarrán, cuando eso era, bueno, y así algunos jóvenes. Y entonces, no es fácil muchas veces llegar y entender y hurgar el corazón verdaderamente de cualquiera luego, ¿verdad? Yo estoy poniendo el ejemplo aquí de los jóvenes, pero que nos hace entender qué es lo que querés, hacia dónde estás apuntando, cuál es tu objetivo, qué es lo que verdaderamente querés encontrar. Y bueno, y desde aquí podemos entender ahora algo demasiado lindo, porque miren que aquí le vemos a un Moisés que se había subido a la montaña, se encontró justamente porque estaba hurgando y buscando, nada más y nada menos, pidiendo al Señor cómo puedo hacer para guiar a este pueblo. Sube hasta el Sinaí, el lugar donde se encuentran los dioses, quiere decir la montaña, ahí se encuentra con Dios, pero dice que después, él cuando viene de haberse encontrado con Dios, viene con el rostro totalmente resplandeciente. Dice, tenía que ponerse un velo, porque era imposible que se le mirara el rostro. Miren que es una simbología maravillosa, porque quiere decir que este hurgar, buscar y encontrarse con el Señor, quiere decir que transforma tu vida. El rostro siempre significa tu identidad. Vos en tu carnet, ahí en tu cédula de identidad, ¿qué pusieron? Tu oreja, tu mano, ¿qué es lo que pusieron ahí? Tu cara, tu rostro, ¿verdad? No es que pusieron ahí tu nariz, tu rostro.
¿Por qué? Porque justamente el rostro es que nosotros podemos entender, mirar, identificar. Nosotros decimos luego, mirar a los ojos, decimos, ¿verdad? O si no, el otro dice, no es capaz de mirarme a los ojos. Entonces ya hay algo ahí, ya hay una barrera. No es capaz de mirarme a los ojos, mira ahí nomás. Entonces esto todo significa que la identificación ante el Señor es esencial y fundamental. ¿Cómo se está identificando aquí Moisés? Con el rostro transfigurado. Quiere decir que el Señor nos llama también a nosotros, así como Moisés, también a encontrarnos cara a cara con Él. Entonces no tener miedo de encontrarnos frente a frente con el Señor. Y a mí me parece que hoy en día, sobre todo, hay todo un movimiento y con mucha fuerza se está haciendo los famosos momentos de adoración. Casi todas las iglesias, las parroquias están buscando tener su capilla de adoración, de encuentro con el Señor. Pero ese encontrarse con el Señor no es también que de ahora vas a salir ahí a fluorescente y se da la neroana y se da oveína. No, sino que cómo sos, cómo te comportás, qué es lo que resplandeces. Y eso es lo que Moisés entonces irradiaba. Pero viene un segundo momento. ¿Por qué él dice que usaba el velo? Porque justamente le estaba diciendo hace rato, cuando nosotros transmitimos a Dios, no todos van a ser capaces de ¿qué cosa? De mirarte al rostro, a los ojos. Cuando uno ha bloqueado algo, entonces justamente esa es la segunda partecita que aquí te está explicando el libro del Éxodo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros grupos, en nuestra misma nación, ¿verdad?, no somos capaces de trabajar juntos? Entonces el velo, tenemos que ponernos un velo. Incluso los griegos utilizaban la famosa máscara. Ellos se ponían una máscara para representar en el teatro a un personaje. ¿Por qué se hacían las máscaras? Para el teatro se hacían las máscaras. Los griegos así hacían. Yo iba a representar al rey y entonces se pintaba bien una máscara y ese como el lado palito, tenía un palito ahí al final y vos ponías aquí una máscara. Esa máscara estaba hecha de ¿qué cosa? De cera. Entonces yo entraba al teatro y yo representaba a la reina o al rey o al vasallo o al peón o al soldado y entonces me ponía ahí y yo venía y entonces yo hablaba ahí y ahí estaba mi máscara, ese era mi rostro, el que aparecía en la máscara y yo hablaba ahí, ese era el teatro, porque 3 o 4 o 5 personas hacían todo, no es que para cada personaje ellos traían 30, 40, no, entre 3 o 4. Entonces salía ese, se iba, cambiaba máscara y ahora entraba como el peón y hablaba como el peón. Salía, se iba, cambiaba y venía y hablaba como el no sé qué cosa, ¿entienden? Por eso usaban la máscara. Personajes diferentes, pero eso estaba hecho de ¿qué cosa? De cera. Y de ahí viene la palabra. Vos sos una persona sincera, o sea, no tenés la máscara. O sos una persona con cera, ¿entendiste? Nosotros decimos también, sos un careta, decimos. Todo eso viene ¿de dónde? Viene de la representación griega que se hacía. Sos un careta, dicen. Sobre todo los argentinos utilizan eso. Nosotros utilizamos mucho, pero usamos también, ¿verdad? ¿O no? Nosotros decimos, Neroamocoy, decimos. 2 caras. Sacás tu cara de cera, entonces sos una persona sincera. Ahí yo puedo ver quién sos vos, tu rostro, lo que vos sos verdaderamente. O sos un careta, sos una que se pone máscara, sos una persona que entonces está hablando toamocoin.
Algunos de ellos y la tomamos con él. Vos apoyas 4 a 5 euros con la agua. Así como ese que va y cambia, o vamos, nero vamos, coin, nero vamos a poner, nero va a irundir, nero va a po. Hace po, pero un huevotito ahí. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que tenemos que tener en cuenta justamente lo que hoy la palabra de Dios nos está enseñando. Moisés se pone el rostro porque hay mucho, frente al rostro, dice el velo que cubría, porque muchos no podían confrontarse. Muchos de nosotros no podemos confrontarnos con Dios. ¿Por qué? Y porque somos caretas, ¿entienden? Así es que hoy la palabra de Dios es bastante exigente y la palabra de Dios nos pide a nosotros hurgar, buscar lo esencial, el tesoro principal es que nosotros seamos auténticos, mostremos el rostro, aquello que somos, saquemos nuestras máscaras y vivamos como somos verdaderamente como cristianos auténticos. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora nuestras intenciones. Padre nuestro, escúchanos. Por el Papa León, para que su testimonio y enseñanzas nos ayuden a lo largo de este año jubilar a vivir con autenticidad la fe que profesamos, oremos. Por quienes tienen posibilidades en el gobierno, para que prioricen las necesidades de los más desprotegidos y olvidados de nuestra sociedad, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que en el encuentro con Dios en la Eucaristía y en la oración nos lleve a vivir auténticamente como hermanos, con una sincera caridad fraterna hacia todos, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Vamos a rezar también y te pedimos, Señor, por nuestros padrinos en Ñande Yarañé, que siempre colaboran con nosotros para poder seguir evangelizando a través de la televisión y todas las otras actividades de Ñande Yarañé. Elsa Sánchez, Blanca Aveiro, Marta Yala Molas, Carlos Bello, Concepción del Río y María Carmen Sacur. Por todas estas intenciones te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiado a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia,
haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Por eso, nosotros unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo, remano Hawe, Lobero Piare y Cobelle Buja, Eyuñan de Yara Eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, humildemente, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad de Santa Elena, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy especialmente al rezar por nuestros hermanos que cumplen años: Elsa Sánchez, Blanca Beiro, Marta Yala Molas, Carlos Bello, Concepción del Río, María del Carmen Sacur. Y de todos nosotros te pedimos que con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de la Merced, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Elena, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé que vendrás en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Creo, Jesús, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú, Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido, guiados por tu amor. Tú, Señor, que alumbras mi camino, que escuchas siempre mi oración. En tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial,
Bueno, antes que nada, como siempre, voy a agradecer acá a nuestro celebrante, el Padre Víctor, por estar hoy nuevamente con nosotros, y también a don Patricio, que nos está acompañando hoy. Así que muchísimas gracias, Padre, y a don Patricio por estar siempre con nosotros. Y también acá a nuestro músico, don Humberto, y su señora, que siempre nos vienen a acompañar también, y a cada uno de ustedes por su presencia. Y le esperamos nuevamente el miércoles, como siempre, a las 18 horas. Y los domingos hay un cambio en nuestra misa. Creo que ya es 2 semanas que estamos teniendo a las 8:30 de la mañana. Para aquellas personas que aún no saben, ¿verdad? 8:30 todos los domingos nuestra misa. Por otro lado, tenemos ya nuestra rifa de nuestra fiesta patronal de Santa Elena, que dicho sea de paso, la próxima semana ya comienza el novenario. Sábado 9 de agosto, 18 horas. Todos los días va a ser a las 18 horas. Así que le vamos a estar esperando para el inicio de nuestro novenario a nuestra santa patrona Santa Elena. Tenemos también ya nuestra rifa a 10.000 guaraníes cada numerito. Y como siempre, estamos esperando los premios. Como sabemos, es algo ya tradicional de nuestra comunidad recibir los premios para el sorteo del próximo 18 de agosto. También, como dijo el Padre Víctor, nuestra imagen, que aún no está terminada todavía, donde está el sagrario, le falta todavía algunas cositas. Y también las estaciones que ven acá por la pared. Es una donación que hizo una familia. Estamos muy agradecidos con ellos, con esta familia que nos está ayudando. Vio la necesidad que hay acá en nuestra capilla y ellos nos están ayudando. Así que muchísimas gracias para esa familia y va a seguir ayudando todavía, porque hay cosas que aún falta por hacer y está en eso. También los utensilios que vemos en nuestro altar también son nuevos. Ellos también colaboraron. Así que muchísimas gracias a esta familia, que Dios siempre le bendiga, ¿verdad? Por su buena voluntad que está teniendo para nuestra comunidad. Y bueno, nada más que eso, agradecerle a todos ustedes por su presencia. Bueno, muy bien. Ya que todos colaboran con ustedes, tienen que colaborar ustedes conmigo, entonces. Coñan de Yarañé. Bueno, esta misa también celebramos por 6 años de el viaje eterno, ¿verdad? De Justo Pastor Poletti también, esta intención que siempre envían a través de Ñan de Yarañé, y así que el Señor también ya le tenga en su gloria. Nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable, nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Santa Elena, y viva la comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Milagrosa, Virgen morenita, Señor, y cantar. El gozo del niño de tus hijos, peregrinos se vuelven en tu altar. Peregrino debes aleluya. Si los peregrinos te rezan en tu altar, Virgen morenita, te amamos, por quien ya tú naciste por la gracia de Dios. Esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad